Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es El Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes, ¿verdad? Chemita, ¿estás despierto? Sí. ¿Cafecito para la mesa, Chema? También. Hoy es martes 10 de septiembre del año del Señor 2019, día especial, día del cumpleaños de la Moni, que para quienes me conocen sabrán que es mi socia, jefa y esposa. Agradecimiento especial para quienes nos acompañan a encontrarnos cada mañana, la ATM de Guayaquil, Il Barista en la República y Amazonas, Six Rentacar que hace que dejemos de andar en taxi arriesgando el pellejo y andemos en carros de alta gama, Contap, la aplicación que lleva las cuentas de la posta para que no sean chuecas como las de Odebrecht, por supuesto Azúcar Valdés y Seguro Sucre, porque el día de hoy, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? Cumplida la cuota comercial de agradecimientos, vamos a una revisión concreta de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, ya está frío, ya lo habrán conocido todos ya. El consejero de gobierno con rango de ministro Santiago Cuesta Caputi ha presentado su renuncia irrevocable y la misma ha sido aceptada por el presidente de la República. Santiago Cuesta, quien se desempeñaba en el rol de asesor del presidente, uno de los hombres más cercanos al presidente, voz fuerte de la mesa chica, encargado de la concesión de la administración de las empresas públicas y estatales. Un hombre que es polémico en su forma y en su fondo. Ha dejado ya el gobierno, la voz más polémica que rodeaba al presidente, triunfo político, si se puede llamar de alguna forma, para ruptura en los 25, que sin llegar a ser enemigos tenía una confrontación abierta por fondo y forma con Santiago Cuesta Caputi. Triunfo para las familias que rodean al presidente. Yo creo que era inesperada la renuncia, la analizaremos en el transcurso de la entrevista, será también motivo de mi conclusión de esta mañana. Valorar qué deja y qué no deja el señor Santiago Cuesta Caputi, quien a partir de hoy ya es exministro. Se publicará oficialmente o así se reconocerá en las próximas horas, según me informaron desde Carondelet. En Caliente también altas discusiones en el círculo rojo tuitero de este país por las declaraciones que hiciera el abogado Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil, declarándose contrario al sistema de privatizaciones. Para muchos, este es el viraje total de Nebot hacia la centro-izquierda, buscando el centro, ni de aquí ni de allá. Para otros, este es el Jaime Nebot que hemos visto muchos años. Nunca le había escuchado estar a favor de las privatizaciones, así que no me parece, para ser justo, un viraje. Ya lo hablaremos con alguien que lo conoce mejor que yo. Mi invitado de esta mañana es parte de esta búsqueda exhaustiva que estamos haciendo desde este pequeño espacio y esta pequeña trinchera por traer al país nuevas voces que puedan hablar de política, voces jóvenes, voces frescas, voces comprometidas y voces con experiencia a pesar de su edad. Hoy nos acompaña César Coronel Garcés. Él es abogado, analista y asesor, por supuesto, del Partido Social Cristiano, por eso conoce tanto a Jaime Nebot. Quédense a la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes y podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido. ¿Cómo estás, César? Gracias, Anderson, por la invitación. Bien, con bastante buen ánimo a pesar de las circunstancias y de las coyunturas.
que muy bien se revisan acá y obviamente aplaudo el espíritu democrático de llamar nuevas voces. Yo creo que es fundamental y nuestra generación, que es también la de Mónica, la tuya, tenemos un compromiso impostergable de darle un giro a la política, de dignificarla, de mostrarle a la gente que se lo puede hacer distinto. Yo creo que eso es fundamental y se lo hace con trabajo, no con palabras, con acciones y no con lírica ni discursos. Y yo creo que en eso estamos dedicados. Hablando de giros, ¿cómo lo ves a Jaime Nebot? Mira, qué interesante, yo escuchaba con mucha atención tu introducción. Yo creo que es fundamental decir una cosa. Jaime Nebot, quien es uno de los políticos, si no el más experimentado de los políticos vivos en el Ecuador, sin duda alguna el hombre más preparado para asumir cualquier reto que se le ponga al frente, el administrador más eficiente que ha tenido la ciudad de Guayaquil, es alguien que ha tenido una característica que muchos políticos carecen, que muchos políticos no la tienen, o al menos no la demuestran, la coherencia. Es decir, Jaime Nebot no es que ha cambiado de opinión, ni que hoy piensa distinto a lo que pensaba antes. Él siempre ha tenido una línea muy clara y muy definida. Es verdad, ha tenido un proceso de evolución, de madurez, de aprendizaje, pero siempre defendiendo los mismos principios. Antes de entrar al tema justamente del que tú traes de las privatizaciones versus la delegación a privados, que es lo que nosotros defendemos, te voy a poner un ejemplo. Hace varios días escuchaba yo en las redes sociales que alguien decía la posición de Nebot respecto a apoyar o a impedir, mejor dicho, que una mujer violada vaya presa por abortar es populismo, ahora es un hombre de izquierda, ahora porque está en campaña. No, señor. Si tú revisas el libro Primero la Gente del año 96, cuando Nebot fue candidato, sí, estamos hablando más de 23 años atrás, él ya lo defendía, ya lo decía. Es decir, todas las cosas que Nebot dice hoy es lo que decía antes, no tanto, y lo que ha hecho también durante su carrera y durante su administración. Que le reconozco a Jaime Nebot, su coherencia en el tema del aborto es real. ¿Por qué no lo dijo antes? Dice la gente, bueno, lo dijo antes, que es que no se acuerdan algunos, es otra cosa. No había la privatización tampoco. Siempre ha defendido el modelo de la concesión de la administración, prueba de eso, la aerovía, prueba de eso, el aeropuerto de Guayaquil, los servicios que brinda a la ciudad de Guayaquil. La metrovía. Y hay cosas de las que ha cambiado. Población LGBTI. No sacaban los metropolitanos a los travestis cuando entraban al Malecón 2000, en los principios del Malecón 2000. Lo hacían porque había un derecho a admisión. Eran zonas municipales. ¿Eso ha cambiado? Lo ha cambiado. Eso no significa que sea incoherente ni que se contradiga, yo creo que se contradice poco, pero sí que Nebot va corriendo de la centro derecha hacia un poquito más acá, ¿o no? No, yo creo que, a ver, Nebot es un hombre pragmático y lo ha demostrado en el ejercicio de su administración. Y mal que lo diga, pero por ejemplo, si tú recorres los diferentes programas sociales del municipio de Guayaquil que lideró y los llevó con éxito Jaime Nebot y que hoy continúa Cintia Viteri, son impresionantes. Mucho trabajo con las madres solteras, mucho trabajo con grupos vulnerables, personas con discapacidad, escuelas para ciegos, y te puedo hablar de muchos otros aspectos. Sin embargo, es correcto, tiene que haber en todo político una evolución, en todo político debe haber un caminar. A ver, yo te puedo decir que yo no soy el mismo que tenía de 18 años en la Universidad Católica a la persona que soy hoy a mis 31 años de edad. Es decir, todo político, toda persona en general, el ser humano, tiene que evolucionar. Ahora bien, yo creo que en el caso puntual de Jaime Nebot, no solamente que hay una evolución positiva y una coherencia demostrada, sino sobre todo una administración para ofrecerle al país una alternativa. Y yo creo que eso es fundamental y eso es lo de fondo y eso es lo importante. ¿Tú lo ves a Jaime Nebot candidato? Yo espero que sí. A ver, yo te decía al principio de esta entrevista que creo que es el hombre más preparado para asumir cualquier reto. Ahora, la presidencia de la República es lo próximo y yo creo que sería un honor para quienes lo conocemos que ocupe la presidencia de la República, pero no tanto es importante llegar a la presidencia de la República, no tanto importante es ganar. Y si tú ves sondeos actuales, creo yo que, y tú no me vas a permitir mentir, que a nivel popular tiene un amplio respaldo, lo demostramos en las últimas elecciones seccionales. Él como tal, sin perjuicio del partido, tiene también un gran capital político, pero lo importante y lo de fondo es qué va a hacer a la presidencia. La idea es justamente llevar ese modelo exitoso que a pesar de la crisis demostró que funciona de Guayaquil al Ecuador. Claro, con sus variantes, con las adaptaciones que haya que hacer, pero es indispensable que el Ecuador... Tengo un par de amigos economistas a los que yo les he defendido el rol de buen administrador de Jaime Nebot y me dicen, viejo, pero a ver, una cosa es administrar un
gobierno local, que cada año te llega un cheque del gobierno central y te dicen gástelo bien. Bueno, y otra pero cosa es entonces administrar el tendríamos... gobierno nacional y decir voy a generar recursos y voy a administrarlos bien. No, mi querido amigo. Esto es tan sencillo como revisar qué pasa en el resto de más de 200 cantones que tiene el Ecuador. No podemos decir que la historia se repite, salvo casos muy excepcionales como Machala, que tuvo una administración eficiente del Partido Social Cristiano, y algunas otras localidades. Sin embargo, es indispensable que la gente tenga muy claro que administrar cualquier cosa, desde la casa hasta el Estado ecuatoriano, debe implicar varias características, y yo creo que la más importante es la responsabilidad con la gente. Y ahí yo quiero decir algo importante. Muchas personas creen que se gobierna con los libros. No, se gobierna con la gente. No se gobierna para caerle bien a los filósofos de liberalismo o de la izquierda. No, se gobierna para cambiar para bien la vida de las personas. Y yo creo que eso es fundamental. Y a eso debemos apuntar justamente, a una administración eficiente y solidaria. Mira, y tú me dirás, sí, pero tú estás comparando Guayaquil con otras ciudades pequeñas. Comparémoslo con Quito, que es mi ciudad ya hace casi 2 años. Yo ya me siento un ciudadano más de esta ciudad porque me ha recibido con brazos abiertos. Tengo 2 años en Quito. Mira, qué bueno. Y la verdad, a mí me da mucha pena y mucha tristeza lo que veo en la ciudad de Quito. Y no por hablar mal de la administración anterior. Esto es un tema recurrente que viene de antes, del mismo Barrera, etcétera. Es decir, hemos tenido una administración municipal que a claras luces no ha sido eficiente, que a claras luces no ha llevado obras y servicios a los ciudadanos, que ha burocratizado, oye, hasta el sistema de recolección de basura está burocratizado en Quito. Todo. En Guayaquil, en cambio, hemos comprendido la necesidad de un trabajo conjunto, mancomunado, entre la ciudadanía, el sector privado y la administración municipal. Ejemplos son los que tú nombraste, Vamos a hablar de etcétera. Gobiernos locales más adelante y de gobierno nacional. Quiero hablar ahora. Empiezo por lo reciente y lo coyuntural. ¿Qué te parece la salida de Santiago Cuesta? ¿Positivo o negativo? Yo no quisiera calificarlo esto de positivo o negativo, eso lo tendrá que calificar el presidente Moreno, a quien él asesoraba y era una de las personas más cercanas, o por lo menos es lo que percibíamos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, esto nos demuestra 2 cosas. Uno, que nadie es imprescindible en la política, y yo creo que lo demostró también en su momento el señor Eduardo Mangas, y luego también el señor Gustavo Larrea, que por lo menos ya en público no se lo ve tanto cercano al presidente Moreno. Es decir, el presidente Moreno ha tenido un proceso de, por decisión suya o de sus colaboradores, de ir de alguna manera demostrando que no todos son imprescindibles. Y segundo, que en la política hay que analizar los fondos, pero también hay que analizar las formas. Es decir, yo comparto mucho del fondo de algunas cosas que quizá decía el señor Cuesta, pero bajo ninguna circunstancia sus formas. Es decir, en la política, y yo creo que hay que tenerlo claro, no por ser jóvenes o por ser viejos, debemos tener un parámetro respecto a las formas. Pero yo creo que en general las formas políticas hay que respetarlas. Sin embargo, de que estas evolucionan. Yo te puedo decir que cuando yo escribía en Diario Hoy, en el año 2014, en el año 2008, es decir, mis artículos no tenían el mismo estilo en el 2014 que lo que tuvieron en el 2008. Sí. Y te podría decir que si hoy vuelvo a escribir, habrían evoluciones, habrían cambios. Entonces, las formas son importantes. No me torees que tampoco es tan difícil. ¿Es bueno o malo que se haya ido Santiago Cuesta? No, es que te repito, yo no lo puedo calificar así. Eso lo tendría que calificar el gobierno. ¿Un buen funcionario o un mal funcionario? A mí me parecía un funcionario que definitivamente tenía formas bastante particulares de ejercer su poder, de ejercer su mando. Ahora, debo decir una cosa. Estos sociocristianos desde chiquitos los hacen toreros. No, yo creo que no. Tanto no es así, que siempre hemos enfrentado los retos cuando nos los han puesto al frente, y de eso puedo hablar muchísimo. Pero solamente para concluir la idea, yo no sé si la salida de Santiago Cuesta implica que Santiago Cuesta pierda poder, 1, o 2, que muchos de sus colaboradores cercanos queden aún en el gobierno. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Yo creo que no hay que engañar a nadie. La salida de Santiago Cuesta es la salida de Santiago Cuesta. El grupo de Santiago Cuesta queda en el gobierno. Igual que queda la familia Ruptura, igual que queda la familia de Otto Sonnenholzner, igual que la familia, me refiero a vínculo de poder, porque no es que están metiendo el vicepresidente ahí, el primo familia bastante de ministro. Respetable. El gobierno tiene norte. A mí me preocupa más que el norte, que sin duda alguna debería ser algo fundamental y que debió marcarse desde el primer día. A mí me preocupa eso, justamente, la improvisación permanente. Y te puedo hablar de varios temas.
Yo creo que a la gente le preocupa y yo aplaudo que espacios como estos justamente se preocupen de hablar de aquellas cosas que le quitan el sueño a los ecuatorianos. Seguridad ciudadana, servicios públicos de calidad, es indispensable hablar del empleo. Y yo creo que estos tres aspectos que le preocupan a la gente, en los tres el gobierno está quedado de año. Por goleada, la inseguridad le está ganando al gobierno. Por goleada, el desempleo abruma a los ecuatorianos y definitivamente por goleada el Estado ha demostrado que no es un eficiente administrador. Y en ese sentido yo creo que es indispensable tener claro de que un gobierno que debió ser de transición únicamente ha demostrado ser de improvisación. Un gobierno que debió cambiar y aprovechar una oportunidad histórica para enrumbar al Ecuador. En efecto, lo hizo muy bien en lo político, con sus defectos. Yo podría decir que no todo es perfecto, pero en lo económico estamos, si no peor, al menos estancados. Y me preocupa, no tanto por la popularidad de Moreno, que todos conocemos cuáles son sus números, no tanto por lo que vaya a pasar en el 2021 y que ellos puedan tener o no candidato. ¿Sabes por qué me preocupa? Por la gente, me preocupa por los ciudadanos que ven, digamos, y me preocupa, ¿sabes? Que también lo que se escucha a veces en las calles. Antes estábamos mejor y eso es peligroso, sí. gravísimo. Entonces, yo creo que es fundamental que... ¿Es cierto? No. Definitivamente no. Por lo menos en lo que respecta a salud democrática, hemos superado muchos obstáculos y hemos avanzado bastante. En lo que respecta a independencia pero hay de poderes. gente que no come democracia. Hay gente que dice... Por supuesto, y eso... Antes mi esposo tenía empleo, ahora no. Y qué bueno que tú lo Antes yo digas, tenía Anderson, por porque la muchos olla, de nuestros ahora no. políticos no lo entienden. Y muchos de nuestros políticos se dedican a hablar únicamente de esas cosas que sí son importantes, pero no llevan la papa a la olla. Y yo creo que es indispensable que lo tratemos, que lo hablemos. Ahora, sí, definitivamente no estamos mejor. Definitivamente nuestra economía está estancada, pero ¿por qué? Porque seguimos teniendo una carga impositiva alta, porque no hemos hecho una reforma laboral profunda, porque nuestros políticos tienen miedo, tienen terror de enfrentarse a los sindicatos laborales y de asumir cosas que son lógicas y que deberían permitir el ingreso. No solamente pensar en los 3 millones que hoy tienen trabajo, que está bien, hay que defender los derechos de los trabajadores, sus derechos son irrenunciables digamos, inalienables, pero hay que pensar en 5 millones de ecuatorianos que están allá afuera en la calle que no tienen trabajo. Pero los políticos tienen terror de enfrentar estos temas. Te decía, seguridad jurídica, estabilidad tributaria, eliminar el impuesto de salida de divisas, por ejemplo, hacer una revisión profunda a nuestro sistema impositivo. Nosotros hemos heredado del correísmo taras económicas que no hemos superado. Sí, taras y tarados. De aquí a octubre se nos viene una reforma tributaria sí o sí. Eso tiene que pasar. Bueno, depende. Hay por ahí un run de que van a lanzar un económico urgente, de que ya la ley de fomento productivo 2 no va, digamos, pero ¿sabes qué? Esto hay que verlo en lo de fondo. Lo que vayan a presentar, económico urgente, ley de fomento productivo, ley patito, cualquiera que ésta sea, debe tener un objetivo fundamental: crear empleo. ¿Y cómo se crea el empleo? Lo hemos mencionado. No solamente con seguridad jurídica, seguridad tributaria, que comprende dos cosas: eliminar y revisar algunos impuestos, pero también facilitar la tramitología a nivel impositivo. ¿Qué seguridad tributaria va a haber en un país que ha tenido 24 reformas tributarias en 12 años? Por supuesto. El señor Moreno que dijo, voy a hacer la última reforma, ya lleva 2, va para la tercera. Hay que ir a la facilitación de los trámites, hay que ir a, repito, nuevas formas contractuales, facilitar aquellas que hoy existen. Por ejemplo, hoy existe el contrato juvenil. Hay que ampliarlo. En ese sentido, nuestro bloque, con la asambleísta Cristina Reyes, está presentando una reforma del Código de Trabajo, por ejemplo, para ampliar el contrato juvenil de trabajo, para eliminar ciertos recargos a los contratos temporales que ya existen hoy en el Código de Trabajo, para que vuelva el contrato a plazo fijo, para mejorar lo que respecta al periodo de prueba. Es decir, hay mucho por hacer todavía en el ámbito laboral. En el agro, lo decía justamente ayer Jaime Nebot a propósito del Día del Agro en el Ecuador, es fundamental, crédito oportuno, barato, eficiente, que apunte a lo que se necesita, insumos baratos, que puedan importar semillas sin restricciones. Es decir, hay mucho por hacer, Anderson, en el ámbito laboral, en el ámbito agropecuario. Llevan 12 años en el socialcristianismo diciendo así es como se deberían hacer las cosas. No se hacen. No se hacen primero porque ustedes no han sido poder, no les ha tocado ser gobierno. Han tenido fuerza importante en el Parlamento y no han sido capaces de sacar las soluciones adelante. Ejemplo claro y patético. El abogado Jaime Nebot propone una reforma
contra las leyes que él llama prodelincuenciales. Entrega la misma a la Asamblea Nacional con un respaldo de con más firmas que los votos necesarios para aprobar esa reforma. Creo que fueron 72, 73 firmas. Se necesitan 69 votos. Parqueado está. Vamos 2 años y medio. ¿Por qué el socialcristianismo no puede concretar lo que propone? ¿Por qué suena tan bonito cuando lo dicen en las cámaras y tan poco posible cuando llegan al día a día? Dos cosas al respecto, y yo aplaudo el espíritu crítico de estos diálogos, porque sin duda alguna esto fortalece y nos permite aclarar algunas cosas. Primero, todo aquello que decimos, no lo decimos, lo hemos hecho. Lo hemos hecho y lo hemos demostrado en Guayaquil. Guayaquil es un claro ejemplo de eso, de administración eficiente, de administración responsable, de administración solidaria. Lo hemos hecho, en la práctica está. Ahora, tú me preguntas respecto a una reforma penal que hemos presentado, una reforma al Código Orgánico Integral Penal que va a permitir varias cosas. Ya voy a decir qué comprende esta reforma, pero te voy a decir lo de fondo, lo que tú me has mencionado. Es verdad, tú para presentar un proyecto de ley necesitas 7 firmas. Presentamos un proyecto con 10 veces más de lo que necesitábamos. Sí. Firmas que además superan el número de votos para aprobarlo. Correcto. Y hemos llegado ya a una etapa en la que hoy, martes, mientras estamos viendo esta entrevista, en unos minutos más se instala la continuación del debate, del segundo y definitivo debate a la reforma del Código Orgánico Integral Penal, y hemos conseguido que esta reforma que presentó la ciudad de Guayaquil, encabezada por su entonces alcalde, Jaime Nebot, sea incluida en esta reforma. Es decir, estamos ya a punto de votar esto. Sí, sí. Una reforma que nos permitirá, y ahí paso a decirte 2 o 3 cosas más importantes: ver los rostros de los delincuentes que atrapados en delitos flagrantes, que los delincuentes se queden hasta escuchar su sentencia en la cárcel y no las usen como hoteles de paso, que no podamos dictar, que no se pueda dictar alternativas a la prisión preventiva en ciertos delitos atroces, que se elimine para ellos también el procedimiento abreviado, entre otras tantas cosas. Son varios puntos que hemos presentado. Todos los delincuentes en el proceso abreviado. Pero ahora, por supuesto. Y es una cosa fundamental, Anderson, y quizás saliéndome un poco de tu pregunta, pero relacionado con el mismo tema. Eso sí, no podemos permitir, y en eso nuestro partido tendrá un rol fundamental, y hemos alzado ya nuestra voz, de que, por ejemplo, se apruebe aquella reforma que también se está debatiendo en este segundo informe, al artículo 189 del COIP, que va a permitir graduar el robo. Es decir, que cuando te roben, tendremos que ver cuánto costó lo que te robaron para, en ese sentido, ver cuál será la pena. Y eso, sin duda alguna, es alcahuetería penal, lo cual no puede pasar. ¿Sabes a quién le debemos ese artículo, no? Tú estás más informado que yo. Tú tienes mejor memoria. Tú estabas en la política tirando piedras cuando yo estaba estudiante. No. María Paula Romo, hoy ministra de Gobierno y Policía. Bueno, a ver, y es importante tener claro otra cosa, y perdón que te interrumpa porque quiero terminar la idea. También se está queriendo incluir un concepto novedoso del dolo, que dice que si tú no conoces los elementos objetivos del tipo penal, eres inocente. Te lo digo. Es decir, yo en este instante agarro tu cámara, me la robo y digo, perdón, es que no sabía que robarme cámara era delito. Es burdo. Entonces, por Dios, alcahuetería penal pura y simple. Eso no puede pasar. Y tenemos que tener cuidado de que eso no lo pasen como en efecto lo que han querido meter en esta reforma del segundo debate al Código Orgánico Integral Penal. Pero no es todo, y tú has nombrado algo muy importante, que es el gobierno. Vamos a ir paso por paso. Primero, María Paula Romo, no me lo saques de la mesa, ministra de Gobierno. Y es importante porque hay un juicio político planteado en contra de la señora ministra de Gobierno. No creo que por las razones que debían. Principalmente esto surgió en medio del uso del helicóptero. Lo plantea una ex asambleísta de Creo, Lourdes Cuesta, y un asambleísta en funciones de Creo, Roberto Gómez. El Partido Social Cristiano se sube al barco. Algunos de nuestros legisladores han suscrito ese juicio político, y cuando llegue al CAL, nuestro voto en el CAL estará presto a aprobar ese juicio político. ¿Para qué? Dentro de un proceso en el que se respete las etapas procesales, se pueda evidentemente demostrar ya sea la inocencia o la culpabilidad de la funcionaria. Ahora, vamos a lo de fondo. La seguridad, mejor dicho, la delincuencia no es coincidencia que rime con ineficiencia. Y de eso este gobierno bastante nos ha demostrado. La seguridad ciudadana exige que la gente comprenda, que el gobierno comprenda, que la empresa privada, que los GATS, que la policía, que los jueces comprendan
que hay que profesionalizar la lucha por la seguridad ciudadana. ¿Qué es eso? Seguridad, que es primer derecho de los ciudadanos y primera obligación del Estado. ¿Qué es profesionalizar? Hay que trabajar en 4 aspectos. Primero, en el ámbito policial. Entrenamiento, equipamiento, depuración. No puede ser posible, Anderson. Yo leí anoche una sentencia de una jueza en Guayaquil, que a breves rasgos tú dirías, ¿cómo puede ser posible que liberó a unos delincuentes? Pero resulta que el parte policial llegó tarde y llegó mal. Eso no puede pasar. Es decir, necesitamos que nuestros policías por lo menos sepan hacer un parte. Que no vuelva a pasar lo que pasó en Chimborazo, donde una mujer fue asesinada por su pareja ante la vista y paciencia y el Facebook Live de mucha gente y de los policías también. Entonces hay que trabajar mucho en entrenamiento, en equipamiento. Me decía el otro día una compañera de la escolta legislativa, abogado, ¿puede usted creer que las armas que nos compran son armas que solo pueden utilizar los hombres? Y ella me explicaba algo que yo no sabía, que las mujeres no pueden utilizar con la misma destreza la misma arma que usan los varones, por el tamaño, por las dimensiones y una serie de características. Entonces, equipamiento apropiado. Depuración, Anderson. Todas las semanas vemos en la televisión que dicen los titulares, se decomisaron en las cárceles 30 pistolas, 40 cuchillos, 20 celulares. Tú dices, bueno, ya quedó limpia la cárcel. Siguiente semana, prendes el televisor nuevamente. 20 celulares, 20 cuchillos, 30 pistolas. Oye, algo está pasando. Hay que depurar la institución policial. Primero, policía. Segundo, reforma... Pero la de las cárceles no es la policía, ¿no? ¿Perdón? El sistema carcelario. A ver, tú has tenido 3 etapas. La primera, donde civiles manejaban las cárceles, que eran los guías penitenciarios. Luego, cuando se dicta la etapa de emergencia, entra la policía con ciertos protocolos que los ha explicado la ministra Romo, y ahora incluso las Fuerzas Armadas en los controles y filtros. Pero han estado ahí. Y te puedo hablar de muchos casos. No es ajeno a nosotros ver en la televisión también titulares o en la prensa. Tal policía en servicio activo fue atrapado en la frontera con Colombia comercializando gas. Pasa. Entonces, equipamiento, depuración, entrenamiento. Ahora, segundo aspecto, reforma penal profunda. Y creo que en eso hemos avanzado bastante. Esperemos que no pasen estas cosas que te he mencionado del 189 y lo del dolo, que sería nefasto. Pero lo demás es importante, y aún más cuando se incluye la propuesta de Guayaquil. Segundo, reforma penal integral. Tercero, es indispensable una evaluación permanente a jueces y fiscales que nos permita impedir que los delincuentes utilicen las cárceles como hoteles. Pero además, no se trata de perseguir a los jueces como perros con hambre, no señor. No se trata de destituirlos como si fuera una rifa. No, respetando el debido proceso, llevarlos a sanciones. ¿Cuál es el debido proceso? El debido proceso es que los ciudadanos presenten una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura realiza un proceso de investigación y procede con la destitución o, obviamente, con la ratificación del estado de inocencia. Volver a convertir al Consejo de la Judicatura en juez de jueces. Lo importante es, mi querido Anderson, que no pase lo que está pasando, pues. 36 denuncias ha presentado la señora Fiscal General de la Nación ante el Consejo de la Judicatura y no se han despachado. Eso no puede pasar. ¿Pero qué le pedimos al Consejo de la Judicatura? Que sea Gustavo Yaik, que se convierta en juez de jueces, que diga este juez vale, este juez no. Hay 2 cosas que tú tienes que identificar. Falencias de los jueces a nivel administrativo, que hay muchas, y los errores judiciales. En el ámbito del error judicial es algo que solo lo puede juzgar el juez superior. En el ámbito de las correcciones de carácter administrativo, nos guste o no, el Consejo de la Judicatura tiene plena competencia para hacerlo. Estamos hablando de gente que llegó tarde, que no marcó un día al trabajo. No, señor. ¿De qué estamos hablando? Se trata de aquellos jueces, por ejemplo, que no instalan las audiencias. Se trata de aquellos jueces que, teniendo todos los elementos de convicción para fallar, no lo hacen de manera apropiada, sin entrar en la revisión del fondo de lo resuelto. Y voy al cuarto y último punto solamente para no dejar abierta la idea. Decía, entrenamiento, capacitación, depuración policial, profunda reforma penal. Decía también una evaluación permanente a jueces y fiscales. Y cuarto punto, que para mí es vital también, la colaboración permanente que debe haber desde la ciudadanía organizada en comunidad, y de eso el Plan Cuadrantes de Colombia nos dejó una clara lección de que funciona. Sí. Segundo, empresa privada comprometida, y no solamente esto significa que los guardias de seguridad de las empresas se pongan al servicio de la ciudadanía, sí, sino también apoyo a nivel de equipamiento, presupuesto, sistemas de denuncias, etcétera, y los gobiernos autónomos descentralizados. En eso la Municipalidad de Guayaquil ha hecho un esfuerzo importante y espero que muchos otros municipios se unan también a este tipo de iniciativas, pero no es lo uno versus lo otro, es
todo en su conjunto, porque podemos tener, digamos, una gran colaboración de los GATS que nos permite, por ejemplo, en Guayaquil tener más de 1000 cámaras a disposición de la gente para perseguir a los delincuentes, para poder llegar al delito en curso inclusive, y eso va a ser fundamental, porque ¿de qué nos sirve tener grabado el delincuente cuando, en efecto, con un sistema de patrullaje georreferenciado, con un proceso de conocimiento claro de la comunidad? Mira, yo vengo de Guayaquil. Cada vez que regreso a Guayaquil me dicen, en la avenida Quito han habido 3 robos en los semáforos. Pero no puede ser posible que la policía, no hay un policía en esa calle, donde sabemos que todos los días hay robos. Anderson, en el mes de julio, para ser precisos, 12 de julio aquí en Quito, cerca de un centro comercial que está muy cerca de acá, y el 22 de julio en Guayaquil me robaron. Este es el tercer celular que tengo en menos de un mes. O sea, no te lo está diciendo alguien que se lo contaron, es alguien que lo vive, como lo viven muchos ecuatorianos en las calles, que están preocupados. Pero para poder solucionar el tema de la seguridad, hay que hacerlo desde estas 4 ópticas. César Coronel, gracias por acompañarnos. Bueno, siempre quedará el tiempo corto para tantas cosas que hay que hablar, Ya ¿no? seguiremos conversando. A las órdenes siempre. Ha sido un verdadero gusto. Y solo una pregunta. ¿Tú ves dentro del espectro amplio político de este país la necesidad obligatoria de que el Partido Social Cristiano vaya en alianzas? Para el 2021 hablo. Las alianzas siempre son bienvenidas y lo hemos hecho en las elecciones seccionales. En la última fue la apuesta fuerte del Partido Social Cristiano. Eso evidentemente es algo que tendremos que decidir en conjunto como partido, pero yo creo que nunca ha sido algo que nos moleste, sino más bien algo que siempre nos ha generado conexión con las comunidades, ayuda a otros movimientos. En ese sentido yo no le veo ningún problema. Con tal de que no se vuelvan a aliar con Mariano Zambrano, viejo, ningún problema. Lo de fondo es que siempre hemos hecho todo para la gente. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Libros, Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. No oculté nunca ni mi amistad, ni mi respeto, ni mi consideración para con Santiago Cuesta Caputi, hoy exministro o consejero de gobierno con rango de ministro. Esa amistad y ese respeto nunca fueron impedimento para que sostengamos duras y transparentes entrevistas. Una de ellas incluso le valió la apertura de una indagación fiscal por la investigación relacionada al financiamiento de la campaña de Lenín Moreno. La ida de Santiago Cuesta Caputi es positiva para el gobierno, porque Santiago Cuesta Caputi, a pesar de ser un gran servidor del presidente, nunca entendió que su tarea no era servir al presidente solamente, sino a los ecuatorianos. Es un hombre con ideas claras, con ideas precisas y, creo yo, ideas necesarias para este país. Pero las ideas no se imponen. Cansados estamos de que se impongan las cosas en un país que llevó 12 años de autocracia. Las ideas se consensan. Y el gobierno del diálogo necesita de una voz capaz de llegar a consensos, no de sentarse a tomarse una foto y sonreír y poner cara bonita, de sentarse y llegar a acuerdos, que es lo que hacen los políticos, no en las mesas de diálogo que instaló el presidente. Santiago Cuesta es un funcionario enterrado por las formas y no por el fondo, enterrado por la eterna confrontación, enterrado por hacerse más enemigos que amigos. Es un funcionario enterrado por lo que dice y no por lo que hace a la final, porque hizo las cosas bastante bien, redimensionó la estructura del Estado bastante bien. Lo que pasa es que lo dijo mal, se enfrentó con los periodistas en las formas en las que no se debe enfrentar con nadie, se enfrentó con los que protestaban de la forma en la que no se debe enfrentar a nadie. Y finalmente ese desgaste corría sobre la figura del presidente. Eso sí. Y se le agradece y se le reconoce que haya tenido cara, porque lo que tenía Santiago Cuesta eran pantalones para venir al lugar donde le invitaran a hablar del tema por el que lo invitaran. Eso le falta a un gobierno de callados, de tímidos, de piernas blandas. Una voz que pueda hablar,
Que la salida de Santiago Cuesta no convierta a este en el gobierno del silencio y de las avestruces que entierran la cabeza en la tierra. Necesitamos un gobierno que lidere, que ponga la cara, que diga me equivoqué, que aunque hable y se equivoque, venga y hable. Confío en que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confío en que Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, confío en que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se conviertan en las figuras que ponen la cara. Ecuador no se merece un gobierno de gente escondida, merece un gobierno que dé la cara, que diga las cosas, que pida disculpas, que rectifique y que se ponga a trabajar. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscán y esto fue el Café La Posta. Gracias por acompañarnos.